¿Qué es el Kiai? Bueno, si buscamos la definición de Kiai, vamos a encontrar, por ejemplo, el término Kiai proviene del idioma japonés y el significado de la conjunción de los kenshi que componen el término es unión de energía o convergencia de energía. Pero debemos recordar que el ki emplea para definir la energía vital, no posee un equivalente exacto en español. Algunos lo escriben K-I latina, otros lo escriben con la letra Q seguido de la letra I latina, por ejemplo. Pero en mi caso, yo recuerdo que en el año más o menos 89-90, yo en ese momento estaba viviendo en la Argentina, precisamente en la provincia, en Pilar, y tenía una noviecita en ese momento, una chica que quizá no viene al caso, pero se lo voy a contar, una chica tremendamente dulce, tierna, que era japonesa. Enfrente al local de mi viejo, de mi papá, había una tintorería. Más precisamente en Pilar habían 2 tintorerías, de la cual recuerdo los nombres, pero no las voy a nombrar. Ella se encontraba siempre atendiendo al público cuando la mamá no lo hacía. Entonces, bien frente al escritorio donde ella se encontraba el escritorio del negocio de mi viejo, y yo me sentaba ahí a veces a escribir, a leer, a hacer alguna cosa. Y un día observé que enfrente, justo, pero cruzando la calle, se encontraba una chica japonesa, o al menos con facciones japonesas, que me estaba mirando. Bueno, para hacerla corta, recuerdo que un día, después de mirada tras mirada, ella, yo, y así nos pasamos durante creo que cerca de 2 meses, me decidí a romper la timidez y cruzar a hablar con ella. Así que crucé, entré al local, se puso roja como un tomate, comenzamos a hablar, era muy tímida, hablaba muy poco. Bueno, ahí me contó que en realidad ella había nacido en la Argentina, pero que sus padres eran de Okinawa y su abuelita que vivía con ellos también. Bueno, la relación continuó en una especie de noviazgo tierno, diría yo, porque no pasaba de eso. Un día siento golpear, como golpes yo estaba en el living de la casa, porque ya ingresaba al living, a la cocina y todo. Me atendieron siempre muy bien, maravillosamente bien. Eran muy agradables, sobre todo la mamá y la abuelita. El hermano de ella era muy callado, muy serio. Entonces, como les contaba, sentía golpes, boom, boom, boom. Y le pregunto, Gabriela, porque era Gabriela en español, no me acuerdo ya cómo se decía en okinawense. Entonces, le digo, ¿qué es eso? Ah, no te preocupes, ese es papá. ¿Y qué está haciendo? Haciendo un pozo. No, dice, vení, vamos a bicharlo. Entonces corrió la cortina de la cocina y el padre estaba con una bermuda puesta floreada, dándole puñetazos a un árbol bastante grueso, que creo que tendría una circunferencia de 1 metro, y lo estaba golpeando con sus puños. ¡Boom! Le daba a uno. Se acomodaba, le daba a otro. ¡Boom! Y yo le digo, ¿qué hace, karate? ¿Qué hace tu padre? Sí, me dice, allá se acostumbra, no todos, pero una gran parte, sobre todo en Okinawa, desde muy niños, y papá desde muy chiquito que hace karate. Bien. Entonces me empezó a explicar, ¿no? Que, bueno, lo que era la makiwara, lo que era no sé qué. Un día, el padre también era muy simpático. Él permanecía en Argentina cerca de 2 meses y luego se iba. Él era ingeniero floricultor y se iba a Tokio. Durante 3 meses más trabajaba en una empresa y volvía nuevamente a la Argentina por 2 meses más. Y así lo hacía durante todo el año.
Un día hablando con él, así, algo informal, ¿no? En un momento, le dije, ¿cómo, cómo entrena usted? No, todavía, no sé qué. Dice, sí, eso lo hago siempre, ya es una costumbre. Y ahí salió el tema del kiai. No me acuerdo cómo fue que le dije, ¿no? Del grito, qué sé yo, y me dice, kiai, me dice. Le digo, sí. ¿Y qué es eso? Según él, yo voy a decir textualmente lo que él me había dicho, ¿no? Con lo poco que puedo recordar de esa época. Me dice, es una energía que se encuentra aquí, y me dijo un nombre que ya no recuerdo, a la altura del ombligo, del vientre bajo, ¿no? Él me dijo un nombre, pero no recuerdo. Entonces se ponía la mano y me dice, eso tiene que salir de adentro. Él sí hablaba mal el español, pero lo hablaba. Tiene que salir de adentro, sube, y me señalaba, recorriendo su pecho, su garganta y su boca. Y sale por la boca. A partir de ahí yo lo empecé a practicar sin miedo, como él me había dicho. Para el que hay no hay que tener contemplación y no hay que tener miedo. Y me contó una historia que había sucedido en Okinawa hacía cientos de años atrás, en el cual un anciano proveniente de China, que se había refugiado por problemas políticos en Japón, porque él comentaba que había un comercio grande entre Okinawa y China por la proximidad, ¿no? Entonces, ese chino, que era un anciano, se había escondido en ese lugar por movimientos políticos, que vaya a saber de qué época era, porque él no me supo decir tampoco la época, me dijo cientos de años atrás. Entonces, ese hombre parece que a un okinawense que lo descubrió en un monte practicando un ejercicio. Y cuando este hombre gritaba, producía el desmayo, la pérdida de conocimiento de un montón de aves que se encontraban en los campos, en el bosque, en ese monte donde él entrenaba. Parece que se desvanecían cuando él producía ese kiai. Este hombre, que era un labrador, se acercó a él, le pidió que le enseñara, para hacerla corta, y este chino accedió a enseñarle esto. Este chino no se supo después qué pasó, si falleció en Okinawa, si volvió a China, eso no lo sé, él tampoco lo sabía. Pero la historia cuenta de que después de bastante tiempo, este okinawense aprendió a manejar la verdadera energía del ki, o del chi, como le dicen algunos. Produciendo el kiai. La energía del chi producía el kiai. Y ese kiai se manifestaba en un grito, que era una emanación de energía que salía por la boca. Este okinawense lo practicaba a diario y, según cuentan algunas de las historias allí en Okinawa, y siempre de la mano del papá de Gabriela, que me contaba, él lograba hacer exactamente lo mismo, e incluso habían animales salvajes parecidos al ciervo, que cuando él gritaba también se desvanecían y perdían el conocimiento. Yo, después de todo ese tiempo, practiqué, me metí a hacer artes marciales, y muy pocas veces logré escuchar un kiai moderadamente prolijo, por decirlo de alguna forma, que no me deja a mí, en los años de práctica que tengo, no me da el permiso tampoco de definir o decir exactamente quién lo hace bien o quién lo hace mal, porque ni yo lo debo hacer bien, obviamente que no. Pero sí, a mis oídos resuena, como él decía, en el interior de tu pecho tenés que sentirlo para saber cuando está moderadamente bien hecho. Entonces, cuando siento en algunos lugares un grito
que es grito y no es kiai. Parece que me rompe los oídos porque no lo siento resonar en mi pecho. Y a veces lamento no sentir o no escuchar o no, quizá no me di cuenta, y no quiero ofender a nadie en esto, en absoluto, de que muy poca gente quizás sepa enseñarlo, de que muy poca gente ha sabido expresarle a sus alumnos qué es verdaderamente el kiai. Y me parece algo tremendamente importante en la práctica de cualquier arte marcial. Kiai es una palabra japonesa y que se extendió a todas las artes marciales, sean chinas, sean coreanas, sean malasias, sean del lugar que provenga cualquier tipo de arte marcial. Incluso las más modernas que se han originado en Norteamérica, como el karate americano y cosas por el estilo, utilizan la misma palabra de origen japonés, kiai, para este sonido producido por el ki o el chi, que nace muy por debajo del plexo solar, en la parte del vientre bajo. Entonces, cuando siento exponer un supuesto, entre comillas, kiai, me doy cuenta que la persona no tiene ese pequeño conocimiento de lo que es para poder intentar cultivarlo y de a poco desarrollarlo, que quizás lleve toda una vida. Pero esto es lo lindo y lo hermoso de un arte marcial, sea cual fuere, sea karate o no. Poder desarrollarlo de por vida. Y eso es lo que nos dan también las artes marciales, que son originarias y por ejemplo no son deportivas, en el cual el kiai realmente se aprende y se traduce en algo original y no se pierde la esencia, porque el arte marcial, como dijo un okinawense que escuché una vez, un gran maestro, porque estoy hablando de un 10º dan de Okinawa, dijo que él, y no, yo no estoy en contra del deporte, que eso es un tema aparte que podemos tocar un día, si es que les gusta, si es que comparten y si es que comentan también, ¿no? Porque está bueno tratar de ver. Yo no soy nadie en realidad, solamente expongo lo que alguno puede de ustedes también llegar a pensar igual que yo, o no. Entonces, él decía que el arte marcial es un camino de vida. Al menos él hablaba del karate porque practicaba karate, ¿no? Entonces, es un camino de vida y que él, al menos él, no cultivaba el deporte dentro del karate porque ese camino se perdía. Y se originaba un camino nuevo en el cual lo original que pertenecía a la parte de la vida ya no se cultivaba. Por ejemplo, el kiai. Y por ejemplo otras cosas que podemos tocar otro tema, ¿no? Para no abrirnos tanto. Pero bueno, hasta acá les dejo la definición que al menos yo conozco de la mano de un okinawense de lo que él aprendió, lo que es el kiai. Y lo que escuché muchísimas veces también de grandes maestros, como por ejemplo Higaonna, Morio Higaonna, en una de sus clases a nivel internacional, donde es invitado muchísimas veces a otros países, se ofendió casi cuando escuchaba el kiai en una clase y dijo: eso no es un kiai, eso es un grito de la laringe, nada más. Y los hizo repetir el kiai durante casi todo el día de clases. Y obviamente muchos terminaron difónicos. ¿Por qué? Porque lo producían con la garganta y sus cuerdas vocales. Y no procedía del ki. Un abrazo a todos. Me encantaría que dejen comentarios si así lo desean. El que no se suscribe, si quiere hacerlo y le gustan las artes marciales, porque este es un canal para eso, para esta gente, para nosotros. Darle un like y compartirlo el que quiera hacerlo. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Os.